Hay una fruta que casi todos los que tienen diabetes comen con confianza. Una fruta que sus hijos les llevan, que compran en el mercado sin pensarlo dos veces. Que muchos comen creyendo que están haciendo algo bueno por su cuerpo. Y esa fruta después de los 60 años puede estar disparando su azúcar en la sangre de una manera que ningún medicamento logra corregir completamente si el hábito no cambia. Hoy te voy a decir cuál es, y exactamente por qué tu cuerpo ya no la procesa igual que antes. Me llamo Dra. May Jemison, soy endocrinóloga. Llevo más de 22 años tratando pacientes con diabetes tipo 2, la mayoría adultos mayores de 55 años que viven aquí en los Estados Unidos. Y lo que he aprendido en estas 2 décadas, lo que veo confirmado en mi consulta cada semana, es algo que la mayoría de los pacientes nunca escuchan fuera del consultorio médico. No comparto esto porque creo que tengo todas las respuestas. Lo comparto porque he visto a personas buenas perder su visión, sus riñones y su independencia por cosas que eran completamente prevenibles, si alguien me las hubiera explicado antes. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de mostrarte es el tipo de información que comparto con mis pacientes en el consultorio, información que la mayoría de las personas nunca tiene, la oportunidad de escuchar antes de que sea demasiado tarde. Primero, necesito explicarte algo sobre cómo cambia tu cuerpo después de los 60 años, porque sin entender esto, ninguna de las advertencias que vienen va a tener sentido completo. Cuando eras joven, tu páncreas era como un motor nuevo, producía insulina de manera rápida y eficiente cada vez que comías algo con azúcar o almidón, funcionaba bien. Pero el tiempo, el estrés, el peso acumulado, y especialmente los años de comer ciertos alimentos que disparan el azúcar, van desgastando ese motor. Piensa en el páncreas como el carburador de un carro viejo. A los 35 años, ese carburador responde rápido. A los 60 ya tiene sus años encima. Todavía funciona, pero con menos margen. Le llega más gasolina de la que puede procesar en el momento, y empieza a quedarse atrás. Eso es exactamente lo que pasa con el azúcar en la sangre, cuando tienes diabetes y comes ciertas frutas que la mayoría considera completamente inofensivas. Y aquí está lo que hace todo esto más complicado. A partir de los 60, los riñones también empiezan a filtrar con menos eficiencia. El hígado procesa la fructosa, el azúcar natural de las frutas, con más dificultad. Y la resistencia a la insulina, que ya existe en las personas con diabetes tipo 2, se vuelve aún más pronunciada con la edad. Todo esto significa que una fruta que quizás no te afectaba tanto a los 45 puede tener un impacto completamente divergente en tu azúcar a los 65. No porque la fruta haya cambiado, sino porque tu cuerpo ya no es el mismo. La primera fruta de la que necesito hablarte es el mango. Sí, el mango, esa fruta que está en casi toda cocina latina, que recuerda la infancia, el verano, la familia, la que los nietos piden. Mira, lo entiendo completamente. El mango tiene vitamina centésima, fibra y antioxidantes. No es un alimento vacío, pero la mayoría de mis pacientes llega creyendo que porque es fruta natural, no puede ser problema para la diabetes. Y eso es exactamente donde está el malentendido. Un mango mediano tiene aproximadamente 45 gramos de carbohidratos y entre 30 y 35 gramos de azúcar. Para ponerte eso en perspectiva, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que los adultos con diabetes tipo 2 consuman entre 45 y 60 gramos de carbohidratos por comida completa. Eso significa que un solo mango puede representar casi toda la cantidad de carbohidratos que deberías consumir en una comida, solo la fruta, sin el arroz, sin el pan, sin nada más que esté en el plato. Lo que pasa dentro de tu cuerpo cuando comes un mango maduro es que el azúcar entra a la sangre relativamente rápido. El índice glucémico del mango maduro está entre 51 y 60, y la carga glucémica, que es la medida que realmente importa cuando tienes diabetes, puede ser alta dependiendo del tamaño y del nivel de madurez. Un mango muy maduro, muy dulce, que es exactamente el que más nos gusta, tiene aún más azúcar que uno verde. Imagínate que tu torrente sanguíneo es como el desagüe de la cocina. Cuando el agua entra despacio, el desagüe la maneja sin problema, pero cuando abres el grifo a toda presión de repente, el agua se acumula. Eso es lo que le pasa al azúcar en la sangre de alguien con diabetes tipo 2 cuando come un mango maduro en ayunas o como merienda sola, sin proteína ni grasa que frene la absorción.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que muchos conocen como el CDC, el descontrol del azúcar después de las comidas es uno de los factores más importantes en el daño a largo plazo a los riñones y a la vista en personas con diabetes. No es el azúcar en ayunas solamente, es ese pico después de comer el que hace el daño silencioso día tras día. Lo que puedes hacer es esto: si amas el mango y no quieres eliminarlo completamente, come no más de media taza de mango cortado en cubos y siempre combinado con algo de proteína, como un puñado de nueces o un pedazo pequeño de queso. Nunca solo, nunca como primera cosa en la mañana. Y de preferencia, elige mangos que no estén completamente maduros, que tengan menos azúcar concentrada. Si tienes un familiar mayor de 60 años, un esposo, una esposa, un hermano, tus padres, lo que acabo de decir les aplica directamente a ellos también. Guarda este video. Mándalo por WhatsApp cuando terminemos. Puede ser una de las cosas más útiles que hagas hoy por alguien que quieres. La segunda fruta que necesito mencionarte es el plátano maduro. Y aquí sí que voy a ver caras de resistencia, porque el plátano es casi sagrado en muchas familias latinas. Está en el desayuno, está en la merienda, los abuelos se lo dan a los nietos. Y la creencia más común que escucho en mi consulta es esta: doctora, pero es fruta, natural, me lo recomendaron para el potasio. Tienes razón en eso, el plátano tiene potasio, tiene magnesio, tiene fibra, pero lo que casi nadie menciona junto con eso es que un plátano grande y muy maduro, con esas manchas café que muchos consideran la señal de que está perfecto, tiene un índice glucémico de alrededor de 62, que ya entra en la categoría de moderado a alto para alguien con diabetes, y su carga glucémica puede ser significativa. ¿Por qué el plátano maduro es diferente del plátano verde? Porque a medida que el plátano madura, el almidón resistente que tiene se convierte en azúcar simple. El plátano verde tiene almidón que tu cuerpo procesa más lentamente. El plátano maduro, con manchas, es básicamente azúcar con cáscara. Tu páncreas no está recibiendo almidón para procesar despacio, está recibiendo azúcar para absorber de golpe. Piensa en esto como la diferencia entre agregarle leña a una fogata despacio, pedazo por pedazo, versus echarle gasolina de un solo. El plátano verde es la leña. El plátano madura es la gasolina. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, parte de los Institutos Nacionales de Salud, el control del pico de glucosa después de las comidas es especialmente crítico en adultos mayores con diabetes tipo 2, porque el daño que ese pico causa a los vasos sanguíneos es acumulativo y muchas veces no produce síntomas hasta que el daño ya está hecho. Lo que puedes hacer es elegir plátanos que todavía tengan algo de verde. Más almidón, menos azúcar libre, impacto más lento en el azúcar. Y si comes plátano maduro, que sea en porciones pequeñas, media unidad, siempre con algo de proteína o grasa que frene la absorción. Quiero pausar aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Has notado que tu azúcar en la sangre se descontrola aunque creas que estás comiendo bien? ¿Que comes frutas porque crees que son seguras, pero los números no mejoran como quisieras? Si es así, ve a los comentarios ahora mismo y escribe la palabra sí, solo eso, en mayúsculas. Leo cada comentario en este canal, todos, pero apenas vamos en la segunda fruta. Lo que viene a continuación le sorprendió incluso a mis pacientes más informados, los que leen etiquetas, los que ya llevan años manejando su diabetes. Porque hay una fruta que casi todos consideran completamente segura para la diabetes, una que los médicos mismos recomiendan, una que verás en casi todas las guías de alimentación para diabéticos, y tiene un problema específico que nadie menciona. El tercer alimento del que necesito hablarte es el jugo de naranja natural, y ya sé lo que estás pensando. Doctora, pero el jugo de naranja natural no es lo mismo que el jugo de caja. Es natural, es vitamina centésima. Y sí, es cierto que hay una diferencia enorme entre el jugo industrial con azúcar añadida y el jugo que exprimes en tu casa. Pero el problema no está en lo que le agregan, el problema está en lo que le quitan cuando conviertes la naranja en jugo. Tuve una paciente el año pasado, Carmen, 68 años, ama de casa, muy cuidadosa con su alimentación, venía a sus citas regularmente, tomaba sus medicamentos. Pero su azúcar en ayunas estaba controlada, y sin embargo su hemoglobina A1C, que mide el promedio de azúcar en los últimos 3 meses, no bajaba. Me contó su rutina matutina con orgullo. Doctora, cada mañana exprimo 3 naranjas y me las tomo en ayunas.
para las vitaminas, para empezar el día bien. Ahí estaba el problema. 3 naranjas exprimidas equivalen a unos 36 gramos de azúcar y prácticamente ninguna fibra. Porque la fibra se queda en la pulpa que descarta, y ese jugo entra al torrente sanguíneo rapidísimo, sin nada que frene su absorción. Carmen no lo sabía. Su médico anterior nunca le había dicho que el jugo natural, aunque sea casero, puede elevar el azúcar igual o más rápido que un refresco. Lo que pasa es exactamente esto. Cuando comes una naranja entera, la fibra actúa como un control de velocidad, frena la absorción del azúcar. Es como poner topes en la calle. El azúcar llega, pero llega más despacio. Cuando conviertes esa misma naranja en jugo, quitas los topes, y el azúcar llega a toda velocidad. La Asociación Americana de Diabetes es muy clara en esto. Para personas con diabetes, las frutas enteras son significativamente mejores que los jugos, incluso los naturales, precisamente por el papel que juega la fibra en controlar el pico glucémico. Carmen cambió el jugo por media naranja entera con su desayuno. En 2 meses, su A1C bajó casi 1 punto. Un cambio pequeño, un resultado enorme. Lo que puedes hacer es simple. Si quieres el sabor y los beneficios de la naranja, come la fruta entera, con toda la pulpa. La fibra es tu aliada. El jugo, aunque sea casero, aunque sea natural, quita esa aliada. La cuarta fruta que necesito mencionarte es la uva. Y este es el que más sorprende a mis pacientes, porque la uva es pequeña. Uno la come sin pensar, una por una, de pasada, mientras está haciendo otra cosa. Ese es exactamente el problema. La uva es una de las frutas con mayor concentración de azúcar por bocado. Una taza de uvas, que es una porción modesta, lo que cabe en tu mano, contiene alrededor de 23 gramos de azúcar. Y como las uvas son pequeñas y fáciles de comer sin prestar atención, es muy común comer 2 o 3 tazas sin darse cuenta. Eso es 50,60 hasta 70 gramos de azúcar en lo que dura una conversación. Piensa en las uvas como si fueran canicas de azúcar, pequeñas, redondas, fáciles de agarrar de una en una. Tu mano no mide cuántas llevas comidas, tu estómago no siente que llenó un plato, pero tu sangre sí lo siente, perfectamente. Y lo que es más importante para entender, la uva tiene muy poca fibra en relación con su contenido de azúcar. Eso significa que ese azúcar viaja rápido, muy rápido. Piensa en alguien que conoces, un vecino, un amigo cercano, alguien de tu familia que tenga diabetes y que come uvas porque son pequeñas y no parece que sean mucho. Esa persona necesita ver este video. Lo que puedes hacer es medir las uvas antes de comerlas. No más de 15 uvas pequeñas como porción. Esos son aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Y cómelas siempre con algo de proteína o grasa, nunca solas. La quinta fruta, y esta es la que más me preocupa porque es la que nadie menciona, es la sandía. La sandía, esa fruta de verano, de reuniones familiares, de días de calor. Refrescante, ligera, casi toda agua. La mayoría de mis pacientes me dice, doctora, pero si la sandía es casi todo agua, no puede hacer daño, y lo entiendo completamente. Porque la sandía sí tiene mucha agua, tiene pocas calorías, y tiene un contenido de azúcar que en términos absolutos por pieza, no es tan alto. Pero aquí está el problema que casi nadie explica. El índice glucémico de la sandía es de 72. Eso es alto, muy alto. Está en la misma categoría que el pan blanco. ¿Cómo puede ser eso si la sandía parece tan ligera? Porque el índice glucémico no mide la cantidad de azúcar en el alimento, mide qué tan rápido ese azúcar entra al torrente sanguíneo. Y la sandía, por su altísimo contenido de agua y su poca fibra, libera su azúcar a la sangre con una velocidad impresionante. Imagínate que estás llenando una alberca. Si abres una manguera delgada, el agua entra despacio y la alberca absorbe sin desbordarse. Si conectas una manguera de bombero, el agua entra tan rápido que se desborda por los bordes. Eso es lo que hace la sandía con tu azúcar en la sangre. La azúcar entra tan rápido que el sistema no alcanza a responder adecuadamente. Según la Clínica Mayo, el control del índice glucémico de los alimentos es especialmente importante para adultos mayores de 60 con diabetes tipo 2, porque la capacidad del páncreas para responder a picos rápidos de glucosa disminuye significativamente con la edad. Esa es la combinación peligrosa, una fruta que manda azúcar rápido, y un páncreas que ya no puede responder tan rápido como antes.
Lo que puedes hacer es limitar la sandía a no más de una taza pequeña, siempre en el contexto de una comida completa que incluya proteína, nunca sola, nunca como merienda en ayunas, y nunca en grandes cantidades, aunque el día esté caliente y parezca que no hace daño. Quiero ser honesta contigo por un momento, no como creadora de contenido, como médica. He estado sentada frente a pacientes que me muestran sus registros de azúcar con orgullo, llevan semanas tomando sus medicamentos, caminando, cuidándose y aún así los números no mejoran como deberían. Y cuando revisamos juntos lo que comen, casi siempre hay algo ahí, una fruta que nadie les dijo que evitaran. Un jugo que creían que era completamente inofensivo, un hábito pequeño, aparentemente inocente, que estaba deshaciendo todo lo demás que hacían bien. He tenido que decirle a familias que el daño renal de su ser querido ya estaba avanzado, cuando todavía había cosas que podríamos haber hecho si lo hubiéramos identificado antes. He visto personas perder la visión de un ojo antes de entender que el azúcar descontrolada después de las comidas, no solo el azúcar en ayunas, era la causa. Estas no son situaciones raras ni complicadas, son el resultado de información incompleta. De nadie haberle dicho a esa persona, en palabras simples y directas, qué alimentos están acelerando el daño silencioso. Tú ahora la tienes, esa diferencia importa. Entonces, para resumirte todo lo que hemos hablado hoy, el mango maduro, especialmente en porciones grandes y sin combinar con proteína, puede elevar el azúcar mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. El plátano muy maduro, con manchas cafés, ha convertido casi todo su almidón en azúcar simple y golpea el azúcar en la sangre de manera rápida e intensa. El jugo de naranja natural, aunque sea casero, elimina la fibra que hace que la naranja sea segura y manda toda esa azúcar directamente al torrente sanguíneo sin freno. Las uvas son engañosas porque son pequeñas. Es muy fácil comer 3 veces la porción recomendada sin darse cuenta. Y la sandía, aunque parece ligera y refrescante, tiene uno de los índices glucémicos más altos de todas las frutas y dispara el azúcar con rapidez. Lo que te pido que hagas empezando hoy es esto. Esta semana, cuando vayas al mercado o cuando alguien te ofrezca fruta, recuerda estas 5. No para eliminarlas para siempre, la alimentación no tiene que ser castigo, sino para consumirlas con intención, en porciones pequeñas. Siempre acompañadas de proteína o grasa que frene la absorción, nunca en ayunas, nunca en jugos, siempre enteras cuando sea posible. Y si tienes un médico o una nutricionista, comparte esto con ellos. Pídeles que revisen tu A1C, tu hemoglobina glicosilada, que es la medida de azúcar promedio de los últimos 3 meses. Ese número te dice mucho más que el azúcar de un día, y si aún no lo has revisado en los últimos 6 meses, ese es el primer paso. Los pacientes que lograron controlar su azúcar de verdad, los que hoy viven bien, con energía, sin complicaciones avanzadas, no tuvieron mejor genética ni mejor suerte. Simplemente recibieron información más completa, y la pusieron en práctica con pasos pequeños pero consistentes. Esa es la única diferencia que yo he encontrado en más de 20 años de práctica. Si este video te dio algo útil, compártelo. Hay alguien en tu vida ahora mismo. Un esposo, una esposa, un hermano, tus papás, una amiga cercana, un vecino que lleva años con diabetes y nunca ha escuchado esto explicado de esta manera. Mándalo por WhatsApp. Ese gesto simple puede ser lo más importante que hagas hoy por alguien que quieres. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas frutas comes con más frecuencia sin haber sabido que podía afectar tu azúcar? ¿El mango, el plátano, el jugo de naranja, la uva o la sandía? Leo cada comentario en este canal, todos y cada uno. La próxima semana, te voy a mostrar los 5 alimentos que la mayoría de los médicos sí les dicen a sus pacientes con diabetes que coman, pero que tienen un efecto completamente diferente, dependiendo de cómo y cuándo los consumes. No es lo que piensas, son detalles específicos de horario y preparación que cambian completamente el impacto en tu azúcar. Dale suscribir y activa la campanita, porque si este video te fue útil, el de la próxima semana va a importar aún más. Antes de terminar, quiero decirte algo importante. Todo lo que compartí hoy es información médica general basada en investigaciones publicadas y en mi experiencia clínica. No reemplaza tu atención médica personal. Antes de hacer cualquier cambio, especialmente en medicamentos o en tu plan de alimentación actual, habla con tu propio médico. Él conoce tu historial, él conoce tu cuerpo. Y esa conversación informada, directa y sin apuros, es exactamente donde empieza la buena medicina.